Esta noche observarán cosas raras, es decir, por lo menos cosas no muy habituales en lo que es la dinámica del programa. Y es que nos encontramos en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura porque hemos querido, de acuerdo al invitado que tenemos, que nos acompaña esta noche, poder acercarnos más a ustedes y permitir la posibilidad de que se acerquen a conocer al invitado, como decía anteriormente. Pero yo, antes de empezar con las presentaciones, quisiera agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Llín la posibilidad que nos ofrece al poder estar en este marco, como es la Casa de la Cultura. También quisiera agradecer a mi compañero Antonio Moreno, porque esta noche él es el director del programa, como ustedes saben, Derecho a Saber, y esta noche en realidad tendría que estar ese programa en sus televisores, pero bueno, nos dio el espacio para que se pudiese emitir en su lugar Tercer Milenio, y por supuesto pedir disculpas a la audiencia de ese programa, que sabemos que es grandiosa, por si estos cambios de planes de última hora pueden haberles afectado de alguna manera. Con nosotros, como decía anteriormente, se encuentra un personaje importante dentro del mundo de la parapsicología, un personaje importante dentro del mundo del pensamiento espiritista. Con nosotros está Jon Aizpurua. Jon Aizpurua es una persona conocida mundialmente, es una persona que ha recorrido todo el mundo enseñando lo que es la doctrina espiritista, hablando de parapsicología. Él es de profesión psicólogo clínico, profesor de la Universidad de Caracas, y como decía anteriormente, pues por todo el mundo, por todas las universidades de todos los países ha ido promulgando ese pensamiento espírita. Es autor de infinidad de libros, muchísimos libros que hablan de parapsicología y de espiritismo. Por eso está considerado quizás como uno de los parapsicólogos más importantes del mundo y, por supuesto, quizás, como comentaba algún periódico de ámbito nacional, el representante vivo más importante del mundo del espiritismo. Él está aquí en España en una gira de conferencias de solamente 10 días, gracias a la intervención de una persona que está entre ustedes, que se llama Francisca, y que, bueno, por cuestiones de la tecnología, de Internet, pues me permitió ponerme en contacto con ella, y ella se ofreció a acercarnos esta persona aquí allí. Yo sé que esta mañana quizás hemos abusado un poco de la confianza de Jon, porque lo hemos paseado por todas las calles del pueblo, el museo, la emisora de radio, hemos tenido también audiencia con el alcalde, pero yo públicamente quiero darle las gracias a Jon por estar aquí esta tarde entre nosotros, porque es un placer contar con su presencia. Buenas noches. Buenas noches, Rafael. Buenas noches, amigos televidentes, y buenas noches, amigos del público aquí en la Casa de la Cultura de Llín. Rafael, el gusto es mío y la gratitud es de mi parte por tu generosidad. En verdad, he estado magníficamente bien aquí en esta población que no conocía y de la cual me llevo un recuerdo hermosísimo, tanto por su gente, por la historia de esta población, su topografía muy especial, por su riqueza histórica, arqueológica, en fin, me llevo un recuerdo magnífico y por supuesto me dispongo, cuando sea posible, a volver. Sí, tenemos que decir también que Jon Aizpurua es el presidente de la CEPA, es una confederación espírita panamericana, quizás el grupo más importante a nivel mundial que comulga con las ideas espíritas. También vamos a tener ocasión de hablar con él de este movimiento espírita. Pero, como ustedes saben, el título de la charla coloquio es Más allá de la muerte. A mí me gustaría preguntarle a Jon, ¿qué ocurre más allá de la muerte? Pues sabemos algunas cosas sobre eso. No lo sabemos todo, pero algunas cosas sabemos. Lo primero que sabemos, al menos muchas personas pensamos que lo sabemos, es que la muerte no significa la extinción total de la vida, no significa la desaparición del ser espiritual. La muerte es, para colocarlo en términos de aquella expresión griega tan interesante, es una metamorfosis, una transformación. Es un camino por medio del cual el ser espiritual pasa a otro plano de vida, a otra dimensión. Y hay hoy en día posibilidades, a la luz del conocimiento científico y experimental y por numerosas investigaciones, hay posibilidades de afirmar esto que durante muchos siglos, durante mucho tiempo, fue posiblemente una intuición, fue una deducción, fue un conocimiento teórico, fue un dogma de fe. Hoy en día podemos afirmar con bastante propiedad que efectivamente sobrevivimos espiritualmente a la muerte, porque hacemos parte de un proceso general, cósmico, de evolución, de lo cual iremos hablando, supongo, en este programa.
¿Qué promulgan las teorías espiritistas? El espiritismo es una filosofía con una base científica y con una inmensa proyección moral y social. Para resumir para los amigos televidentes y todos los amigos que ahora nos acompañan, el espiritismo es una filosofía que se fundamenta en 5 principios básicos, en 5 ideas cardinales. En primer lugar, el reconocimiento de la existencia de Dios, es decir, una fuerza creadora, inteligente, directriz en el universo, que le da una direccionalidad a la evolución. En segundo lugar, la existencia de un principio espiritual que dirige los procesos de la vida, es decir, en esa dualidad, el cuerpo tiene un carácter perecedero, con la muerte se desintegra y desaparece, mas el principio espiritual continúa existiendo. En tercer lugar, el mecanismo de la evolución dentro de los procesos de la vida es la continuidad. Dentro de esa continuidad, el espiritismo propone, al igual que otras doctrinas espiritualistas y esotéricas, y también algunas grandes religiones en el mundo, particularmente en Oriente, el espiritismo propone y presenta la doctrina de la reencarnación, el progreso del alma a través de vidas sucesivas. En cuarto lugar, el espiritismo enseña que los espíritus desencarnados, las almas de los seres fallecidos que momentáneamente ocupan esa otra dimensión, tienen la posibilidad de comunicarse con nosotros, aprovechando la hipersensibilidad, las facultades especiales de las personas que llamamos médiums, que son sujetos muy sensibles, capaces de recibir información proveniente del mundo espiritual y retransmitirlo a nosotros en el plano físico. Y el quinto principio fundamental de la filosofía y de la doctrina espírita es la pluralidad de mundos habitados. Es decir, para el espiritismo, igual que para muchas personas estudiosas del tema y hasta para el sentido común de la opinión pública, no es posible pensar que el único lugar con vida inteligente en el universo sea exclusivamente la Tierra. Sobre esos 5 puntos básicos, Dios, supervivencia espiritual, reencarnación, mediunidad o comunicación espiritual y pluralidad de mundos habitados, se construyó el pensamiento espírita, la doctrina espiritista, que fue codificada, que fue sistematizada por un pensador francés, por un pedagogo de la Sorbona, que se llamó Hippolyte Léon de Nizar-Ribeil y que empleó el seudónimo literario con el cual es mundialmente conocido, de Allan Kardec. Kardec, en sus obras básicas, muchas de las cuales han sido auténticos bestsellers, obras amplísimamente divulgadas en todo el mundo y que han sido traducidas a todas las lenguas importantes en el mundo, presentó en sus obras, como el libro Los Espíritus, el libro de los Médiums, el Evangelio según el Espiritismo, el Cielo y el Infierno, la Génesis y otros libros menores, presentó las bases conceptuales y la nomenclatura de esto que llamamos espiritismo. ¿Cómo se pronuncia, John, la ciencia respecto a estas teorías? Bueno, muchas veces la ciencia depende de los científicos que la presentan. A veces algunos científicos se abrogan el derecho de hablar en nombre de la ciencia y pontifican en nombre de ella. Así como a veces en nombre de la fe religiosa se excomulgó, se anatematizó, se persiguió, a veces también hay un dogmatismo científico para decir lo que es verdad y lo que no es verdad, de modo absoluto. Y cualquiera que estudie la evolución del pensamiento científico sabe que la ciencia no es un artículo acabado, es un proceso permanente de elaboración y de búsqueda, que verdades científicas de hoy pudieran no serlo mañana con el mismo rigor como hoy hemos superado antiguas verdades de la ciencia. Ahora, en términos generales, y debemos asumirlo con serenidad y con objetividad, el espiritismo no es aceptado oficialmente o académicamente por la ciencia. Ahora, hay caminos
en el proceso científico, hay, sobre todo en los últimos años y en las últimas décadas, hay un desarrollo del pensamiento científico, tanto en las ciencias naturales como en las ciencias sociales, que casi nos permiten decir, ahora terminando el siglo XX y a las puertas de un tercer milenio de la historia, al menos de la manera como contamos la historia nosotros en el mundo occidental, estamos a las puertas de un nuevo paradigma. Se está como configurando un nuevo paradigma, un nuevo modelo de pensamiento. Y dentro de ese paradigma, cualquiera que estudie temas dentro de la física cuántica, dentro de la biología molecular, dentro de la psiquiatría y psicología transpersonal y dentro de otras disciplinas, se da cuenta que el viejo modelo materialista, organicista, reduccionista hacia lo fisiológico, absolutamente mecánico, ese modelo está dando paso a ese nuevo paradigma, a ese nuevo enfoque, esa nueva visión que podríamos resumir que la ciencia nos está presentando un modelo del universo, una imagen del hombre, una concepción de la realidad que tiende más a una perspectiva espiritualista, a una perspectiva sistémica, es decir, de la conexión de cada una de las partes entre sí, a una perspectiva holográfica, donde cada parte contiene en sí mismo la totalidad, y a una perspectiva ecológica en cuanto a la integración del hombre con los demás seres vivos y con la armonía de la naturaleza. Dentro de ese paradigma emergente hacia el cual se siente que vamos como una tendencia, las ideas espiritistas se encuentran sumamente cómodas allí. ¿Está relacionado el movimiento espírita con alguna religión? No, no lo está conceptualmente y no debería estarlo. Si hay algún espiritista que piensa que el espiritismo es una religión, es una idea particular. Allan Kardec, el codificador del espiritismo, lo expresó de esta manera clara y tajante, y es un concepto ratificado por los grandes pensadores espiritistas de Europa y de América en más de siglo y medio. Kardec dice en uno de sus libros, literalmente, que el verdadero carácter del espiritismo es el de una ciencia y no el de una religión. Y no es una religión porque el espiritismo no tiene dogmas, no establece dogmas, no tiene libros sagrados, no tiene verdades definitivas, no emplea la fe como camino, sino al contrario, presenta la racionalidad como elemento fundamental del conocimiento, y el movimiento espiritista no posee estructura eclesiástica, no hay templos ni iglesias, no hay sacerdocio, no hay ceremonias, no hay liturgias, es decir, no hay ninguna de las características que tipifican a cualquier religión. Ahora, eso no significa que el espiritismo tenga una postura en contra o de oposición a las religiones, porque para nosotros, en el espiritismo, las religiones constituyen formas de pensamiento, estructuras de ideas y de sentimientos, relacionamientos con Dios que se han formado a partir de los contextos culturales, históricos, por la idiosincrasia de cada pueblo. Y cada religión, en sus valores éticos, propugna un camino positivo para sus adeptos. Y nosotros compartimos que lo importante no es que la persona admita o no admita una religión determinada, lo importante es lo que la persona es. Y si una religión, sea católica, evangélica, protestante, budista, islámica, la que sea, contribuye en ese pueblo a fomentar valores éticos positivos, eso para nosotros es magnífico. Ahora, nosotros deseamos preservar el espiritismo como una filosofía librepensadora, humanista, y no colocarlo como una religión o como una secta religiosa. Perdón. John, ¿qué es la mediunidad? ¿Es peligrosa? Bueno, la mediunidad es un fenómeno natural, un fenómeno que ha ocurrido en todos los tiempos, que se ha manifestado de muy diversas maneras, acompañando a la evolución humana. Valdría la pena aclarar, porque mucha gente lo confunde, que mediunidad es una cosa y espiritismo es otra.
La gente, a veces algunas personas piensan que porque alguien es medium, eso implica que es espiritista. En absoluto. Ni todo medium es espiritista, ni todo espiritista es medium. De hecho, la mediumnidad ha existido siempre, la podemos encontrar registrada en todas las obras fundamentales de la cultura religiosa y filosófica. Está en los Vedas, está en la Biblia, está en el Zendavesta de los persas, está en el libro de los muertos egipcios, está en el Bardo Todol, en el libro tibetano de los muertos, está en las culturas americanas precolombinas, está en el Popol Vuh, está en las prácticas de los aztecas, de los mayas, está entre los derviches del Cáucaso, está entre todos los pueblos. Estuvo en la cultura griega, en las pitonisas, en las sibilas romanas. Durante la Edad Media incluso estuvo un poco oscurecida y larvada por la persecución inquisitorial, la quema de brujas, y viene a reaparecer con cierto aire de libertad cuando la humanidad va conquistando las posibilidades de conocer mejor cuáles son los hechos de la vida y los hechos espirituales. Me preguntaba si la mediunidad es peligrosa, y yo diría que depende. Yo razonaría en esto con un pensamiento dialéctico. La dialéctica dice que las cosas no son buenas ni malas en sí mismas, son buenas o malas dependiendo del uso que se les dé, porque el cuchillo, que es una herramienta fundamental para comer, sin la cual se imposibilitaría comer adecuadamente, podría convertirse en un arma homicida, pero la culpa no es del cuchillo. Del mismo modo, nuestros medios de comunicación son instrumentos que deben ser colocados al servicio del bien, de la verdad, de la ética, pero podría ser que en algún momento un medio de comunicación transmitiese una programación o una idea que no contribuyese a enaltecer ni la cultura ni la espiritualidad, pero la culpa no es del medio de comunicación, es de la dirección que se le da. La culpa no es de la mediunidad si una persona con ella trafica con la ignorancia de otra, trafica con el dolor de la gente, mercantiliza, como hay mucha gente que cobra y mercantiliza con estas facultades. Lo importante es que la mediunidad sea entendida como un fenómeno de la vida y que sea orientada en dirección al bien, en dirección a lo positivo, y esa es una labor del espiritismo. En el espiritismo ponemos muy en alto un aforismo, una sentencia de Jesús de Nazaret, que decía y recomendaba: dad de gracias lo que de gracias fue recibido. Para nosotros la mediunidad no es una profesión, es una vocación, y quien en nombre de la mediunidad cobre puede que sea un medium, y quizás un medium auténtico, pero yo puedo afirmar que puede ser medium, pero no es espiritista, porque un medium espiritista coloca sus facultades en forma gratuita al servicio del prójimo. Si alguien cobra, puede que sea un medium, puede que no, pero en todo caso, aún siendo medium, no es espiritista. ¿Qué relación hay entre el espiritismo y la parapsicología? Esa es una relación muy interesante que hay tanto que decir sobre esto. Podríamos rápidamente decir que mientras que el espiritismo es una filosofía científica y moral, la parapsicología es básicamente una disciplina que aspira a ser reconocida como una ciencia, porque tampoco la parapsicología todavía tiene el reconocimiento oficial de la ciencia. La parapsicología básicamente le interesa el elemento científico, el poner en evidencia que en los seres humanos funcionan ciertos procesos que llamamos fenómenos paranormales. Lo que le interesa a la parapsicología es demostrar la paranormalidad, en última instancia. A la parapsicología le interesa poco la filosofía, y mucho menos la moral. Al espiritismo, la ciencia le es importante, la experimentación también, pero para el espiritismo es fundamental integrar el estudio fenoménico dentro de una visión filosófica, y aún más, para el espiritismo es fundamental que quien admita esta visión filosófica y científica, ello surta efecto en su vida y se transforme moralmente para crecer espiritualmente y convertirse en una persona mejor. De modo que la primera diferencia va en esa dirección. Y por otra parte,
La parapsicología en general considera que los fenómenos paranormales son producidos por la mente a niveles conscientes o inconscientes del sujeto paranormal, mientras que para el espiritismo hay dos posibilidades de entender cada fenómeno paranormal. En algunos casos, un fenómeno paranormal es anímico, es decir, en los mismos términos de la parapsicología, es producido por la mente de la persona, pero en otros casos hay fenómenos que son producidos por entidades espirituales, en este caso los fenómenos mediúmnicos. De modo que en la parapsicología lo que fundamentalmente se estudia es el hecho anímico, producido por la mente de la persona, mientras que en el espiritismo se estudian tanto los fenómenos anímicos como los fenómenos mediúmnicos. Y para abreviar esta respuesta, que repito es un tema muy largo y sobre lo cual en ambos terrenos hemos estudiado y publicado varios libros, metodológicamente hay diferencias importantes entre el espiritismo y la parapsicología. A partir de una etapa contemporánea, a partir del año 1927, con los trabajos del Dr. Rhine y la Universidad de Duke en los Estados Unidos, la parapsicología se hizo fundamentalmente cuantitativa. Experimentar los fenómenos, repetirlos numerosas veces y aplicarles un criterio estadístico para determinar si los resultados sobresalen por encima de los promedios que se esperan por azar en lo que una persona puede producir. Mientras que para el espiritismo su metodología es fundamentalmente cualitativa. La investigación de la mediumnidad, los estudios de reencarnación. Ahora, finalizo esta respuesta con la siguiente idea. En mi opinión, la parapsicología y el espiritismo deben entenderse, porque ambas formas de conocimiento, en definitiva, les interesa conocer la verdad de las cosas. Y parapsicólogo y espiritista deben darse las manos en función de una cooperación. Los médiums espiritistas pueden perfectamente ser estudiados e investigados en los laboratorios de parapsicología. Y los parapsicólogos no pueden a priori establecer un criterio de negar la posibilidad, o al menos la hipótesis, de la existencia de lo espiritual. Dentro de un modelo auténticamente científico, que no es dogmático y que no está prejuiciado, no se puede a priori afirmar ni negar nada. La ciencia no afirma ni niega, busca. Y la ciencia establece hipótesis y si las verifica, presenta principios o presenta leyes. Pero no es de un científico negar a priori, negar hipótesis sin haberlas verificado. De modo que espiritismo y parapsicología tienen una frontera común que los puede identificar dentro de un proyecto de estudio de lo paranormal y de lo espiritual. El espiritismo se suele relacionar con la brujería, con el curanderismo, con el vudú, con la magia. ¿Por qué está tan desacreditado? Oh, infelizmente esa pregunta contiene un elemento de verdad por el cual sufrimos mucho. Yo invitaría a los amigos televidentes y a todos los amigos presentes, les invitaría por un momento a colocarse bajo nuestra piel, bajo nuestra situación. Cuando nosotros hablamos de espiritismo, estamos queriendo transmitir una idea filosófica en la cual creemos, en la cual tenemos una convicción, a la cual le dedicamos nuestra vida y ha sido la razón y la pasión de nuestra vida. Pero lo hacemos con desprendimiento. Un espiritista, como cualquiera de nosotros, vive su trabajo. Yo vivo mi trabajo como profesor en la universidad. Nunca en mi vida he percibido absolutamente un céntimo por algo que tenga que ver con el espiritismo. Cuando vemos por allí avisos de personas que se presentan como espiritistas y ofrecen salud, amor, dinero, curaciones mágicas, talismanes mágicos y se hacen llamar espiritistas, la verdad que eso nos hace sufrir, porque eso no es el espiritismo, y mucho menos es el espiritismo. No debe ser confundido el espiritismo con los sincretismos. Aclaremos que los sincretismos son procesos culturales, religiosos, ideológicos, que se fueron produciendo en muchos países del mundo, y en América es un fenómeno sociológico muy claro, donde nuestras culturas indígenas autóctonas, que fueron descubiertas, conquistadas y colonizadas por europeos,
El europeo no solamente llevó cultura, sino también a sangre y fuego introdujo su religión, de alguna manera impuso una religión. Y luego, con la práctica terrible de extraer de África aquellos hombres que eran libres allí y llevarlos como esclavos a América, aquello produjo una fusión cultural, étnica, religiosa también. Y se fue dando un fenómeno de sincretismo en el cual las creencias se mezclaron y de paso, particularmente las culturas negras llevadas a América, se defendieron de una manera particularmente curiosa frente a lo que les era una imposición arbitraria en el plano religioso. Como los europeos querían cristianizarlos y evangelizarlos a la fuerza, y ellos tenían sus propias creencias animistas, fetichistas, espiritualistas, mismo mediúmnicas, ellos tomaron la decisión para burlar la presión del colonizador, tomaron la decisión de disfrazar sus creencias. Por eso en la santería cubana, por ejemplo, cuando un hombre de aquellos, en las plantaciones de azúcar o de tabaco, le era obligatorio rezarle a Santa Bárbara, él de los labios hacia afuera, como el conquistador se lo imponía, él le rezaba a Santa Bárbara, pero él en su mente había aprendido a rezarle a Santa Bárbara con los labios, pero a pensar en su oración en Changó. Y así por consiguiente, cada santo del catolicismo, ellos se vieron obligados a establecer en su partenón de divinidades, a establecer una tabla de equivalencias. Eso dio origen, eso fue un mecanismo de defensa de su cultura. Ahora la santería y otras expresiones renacen quizás más liberadas de esa presión. Respetamos eso, pero eso no es espiritismo, mucho menos el vudú, que tiene unas connotaciones más oscuras, donde ahora no podríamos detenernos, o la quimbanda o el candomblé brasileiro, que es diferente a la umbanda, y así por consiguiente en cada país de América y en otros lugares del mundo. Simplemente decimos esto, independientemente de juicios de valor y reconociendo los aspectos históricos y sociales, sociológicos. Espiritismo no es eso. Si alguna persona se imagina que los espiritistas estamos fumando un puro, un tabaco, o estamos entrando en trances donde entidades africanas o indígenas se manifiestan, o donde para producir un trance se consume alguna sustancia psicotrópica, alguna planta alucinógena, o se toma algún tipo de licor o de aguardiente. Eso no tiene nada que ver con espiritismo. Espiritismo es una filosofía racionalista, librepensadora, profundamente humanista, y la práctica, la mediumnidad, se realiza sin rituales, sin ceremonias, dentro de un plano de absoluta cultura, espiritualidad y ética. Bien, pues ahora ya que conocemos un poquitín más lo que es el espiritismo, vamos a entrar después de la publicidad de lleno en el tema de esta noche, que es lo que va a pasar después de esta vida terrenal y por qué nos pasan las cosas que nos pasan a algunas personas, lo que estamos viendo, las catástrofes, las desigualdades que estamos rodeados, por qué pasan en este mundo. Pero eso será, como decimos, después de unos minutos de publicidad. Hasta ahora. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Volvemos después de estos minutos de publicidad hablando con Jonas Purúa del tema de esta noche, que es más allá de la muerte. Pero yo creo que antes de hablar qué es aquello que nos espera después de la muerte, deberíamos hablar un poquitín
¿Por qué estamos aquí en esta vida? ¿Cuál es la misión que tenemos aquí en esta vida? Esa es una pregunta que se han hecho los grandes pensadores, los grandes filósofos en todos los tiempos. Casi se podría decir que es el leitmotiv de la filosofía, la razón de ser, comprender qué somos, de dónde venimos, a dónde vamos, qué hacemos aquí, cuál es el sentido de la vida y de la existencia. Y no es una respuesta fácil, porque cada persona tiene una óptica, cada persona tiene una perspectiva particular. De forma general yo diría que el sentido de la vida es el progreso, progresar siempre, evolucionar, avanzar, porque el progreso implica la expansión de nuestra conciencia, la posibilidad de ser más conscientes de nuestra realidad, la posibilidad de comprender nuestra coexistencia con los demás, la posibilidad de comprender nuestro relacionamiento con el universo mismo como totalidad, la posibilidad de intuir o de pensar en la fuerza inteligente creadora del universo que es Dios, la posibilidad de entender que todos marchamos en un camino ascendente, unos más lentamente, otros más rápidamente, pero siempre hacia la conquista de nuevas etapas, de nuevos procesos. El sentido de la vida debe estar vinculado al eterno proceso del progreso. Y a partir de allí, cada persona, ubicándose en ese concepto, sabrá cómo traducirlo en su vivencia cotidiana, en su experiencia real. La conquista, en definitiva, del amor como meta básica, como fuerza fundamental, está dentro de esa idea básica del progreso. Si alguna vez lo logramos, como todos esperamos, y de paso todos debemos tener esa certeza y esa esperanza, si alguna vez logramos que el amor sea el elemento central que guíe el pensamiento y los actos humanos, evidentemente que estaremos conquistando un estadio de felicidad que nos hará sentirnos magníficamente bien. De modo que yo colocaría el sentido de la vida dentro de la misión que cada uno tiene que cumplir para la conquista de su conciencia en función de expandir la conciencia para comprender la realidad toda. John, pero llama la atención, si todos somos hijos de Dios, ¿por qué hay tanta desigualdad? ¿Por qué nosotros estamos aquí plácidamente sentados, rodeados de estos invitados, estas personas que se nos han acercado, y por qué hay otras personas que se están muriendo de hambre, porque hay catástrofes, porque hay guerras, terremotos? ¿Por qué ocurre esa desigualdad? Sí, la desigualdad es precisamente porque somos hijos de Dios, no Dios. Y por otra parte, precisamente la idea, la tesis de la reencarnación, de las vidas múltiples, de la continuidad de la vida, es exactamente la idea que nos permite comprender esas desigualdades. Si, como afirman algunos conceptos religiosos tradicionales en nuestra cultura occidental, porque en Oriente se habla más de la reencarnación, si solo vivimos una vez, si el alma solo puede animar un organismo, un cuerpo una vez, quedan demasiados enigmas y demasiadas preguntas sin respuesta, aún para las personas que tienen esa creencia. Porque nosotros como padres de familia, con nuestros hijos, si un hijo comete un error, evidentemente siendo nuestro hijo y lo amamos, le daremos otras oportunidades para rectificar, para superar su error y estará en nuevas posibilidades de avanzar. Como hijos de Dios, y si solo vivimos una vez, podríamos preguntarnos si algunas personas tienen la oportunidad de vivir 100 años, 90, 80, 70 o 60 años, otros 40 años, si tenemos oportunidad de vivir, de aprender, de errar, de equivocarnos, de rectificar, de avanzar, si tenemos viviendo tantos estos años, 6, 7, 8 décadas, esa posibilidad, y si el alma solo vive una vez, solo anima un cuerpo una vez, alguien podría hablarnos de la justicia de Dios cuando una criatura de 3 meses, como ocurre todos los días en todo el mundo por millares, esa criatura de 3 meses o 2 meses o 1 mes o de pocos días, que no tuvo oportunidad de errar, que no tuvo oportunidad ni de aprender, que no tuvo oportunidad de vivir, ¿qué justicia de Dios puede haber
en que unos tengamos esa oportunidad y otra criatura no la tenga. Y si solo se vive una vez, ¿cómo se concilia eso con la justicia de Dios? Precisamente, si ampliamos el panorama, si comprendemos aquello que Jesús enseñó en el diálogo con Nicodemos, que está en los evangelios, de que es necesario nacer de nuevo, si comprendemos esa idea, esas dificultades desaparecen, porque no es esta la única oportunidad que tenemos, y teniendo muchas otras, se puede comprender que lo que ahora no logramos, lo lograremos en otras posibilidades. De la misma manera, hay demasiadas injusticias, desigualdades, diferencias humanas que la doctrina de la reencarnación logra conciliar y logra poner en un plano que nos reconcilia con la bondad, con la justicia, con los valores absolutos que le atribuimos a Dios como creador. ¿Qué consecuencias puede acarrear el que nos separemos de ese camino que tú estás marcando, como el camino justo, el del amor, de una persona que vaya descarriada? ¿Qué puede esperar después de la muerte? Sí, sin que tengamos normas morales exactas, porque también la moral tiene un sentido relativista y convencional en algunos aspectos, pero en líneas generales, todo acto de nuestras vidas tiene sus propias consecuencias, en esta vida y en el panorama de las múltiples vidas. Precisamente las enseñanzas de Jesús, de Siddhartha Gautama, el Buda y de tantos otros grandes maestros, de que cosechamos o recogemos de acuerdo con lo que hayamos sembrado. Eso solo se comprende a la luz de la reencarnación. Hay personas que en esta vida tienen una conducta bastante errática, o al menos sus intereses son exclusivamente egoístas, mercantilistas, muy poco altruistas, y esas personas fallecen después de varias décadas, han cometido injusticias terribles, han trepado por encima de los demás, no han ejercido ni la caridad ni la solidaridad, y fallecen tranquilitos de muerte natural. Si solo se vive una vez, ¿dónde estaría el cumplimiento de aquel principio de que recogemos según lo que hayamos sembrado? Si ampliamos esa visión en el sentido de la multiplicidad, de la pluralidad de las vidas, efectivamente recogemos lo que hemos sembrado dentro de esa ley del karma, dentro de esa ley de causa y efecto que nos invita a pensar que vamos a recoger aquello que nosotros mismos hacemos. De modo que en la propia idea de la reencarnación se establece el sentido de que vale la pena elevar nuestra conciencia, vale la pena actuar positivamente en la vida, porque estamos labrando nuestro propio destino superior. Yo lo diría con esta frase que me parece hasta buena para la publicidad. Yo creo que no hay nada de malo en ser bueno. Y yo pienso que practicando el bien, mirando en dirección positiva, siendo humanos, porque no somos dioses, no somos Jesús de Nazaret. Ese es nuestro modelo, pero no somos Él. Pero actuando en la vida positivamente, no solamente vamos a lograr la satisfacción, la felicidad y la tranquilidad de conciencia, sino que además vamos a recoger las consecuencias de nuestros propios actos. Por el contrario, quienes en la vida, dentro de su libre albedrío, escogen, optan por caminos negativos, por llamarlo de alguna manera, también recogen las consecuencias de sus propios actos. Y en esa justicia inmanente de la reencarnación, en ese proceso de acción y reacción, allí hay sufrimientos y dificultades. Terminaría diciendo esto, y lo digo en un libro mío, por allí. Nosotros aprendemos por dos caminos: el camino del dolor o el camino del amor. Si aprendemos por el dolor, sufriremos, pero aprenderemos. Si aprendemos por el amor, también aprendemos, pero de una manera mucho más constructiva. De modo que deberíamos optar por el camino de aprender por la vía del amor. Pero el que no aprenda por la vía del amor, le toca aprender por la vía del dolor. No porque Dios premie o castigue, sino porque se recogen, en esa justicia inmanente, cada uno recoge las consecuencias de sus propios actos.
John, ¿existe el cielo y el infierno? Como símbolos, sí. Como entidades físicas, no. Yo creo que hoy en día hasta un buen teólogo estaría de acuerdo con esta idea, de que los conceptos de cielo e infierno ya no se pueden manejar como categorías ontológicas físicas, es decir, aquella idea de que el infierno, la etimología de la palabra nos remite al concepto latino del inferus, de aquello que está debajo de la tierra, como un lago ardiente en el magma terrestre, o el cielo, la bóveda celeste allí arriba. Esos lugares físicos entendidos así corresponden a etapas de la infancia de la humanidad. Pero hoy en día perfectamente podríamos hablar de cielo e infierno como símbolos. Cada uno de nosotros va a su propio infierno o a su propio cielo, que no es otra cosa que aquella franja espiritual donde se podrían sufrir consecuencias dolorosas en el remordimiento, en la aflicción de nuestros propios actos, o viviríamos el cielo de la felicidad que proporciona la satisfacción de haber actuado positivamente en la vida. Cada uno construye su cielo y su infierno. La virtud, además de este concepto, es que, en definitiva, todos estamos dirigidos, destinados, finalmente, a labrar nuestro propio cielo. Recuerdo mucho a un escritor y a un poeta griego contemporáneo, no de los griegos clásicos, poeta extraordinario que admiro mucho, que se llamó Nikos Kazantzakis. Kazantzakis escribió un libro muy hermoso llamado Cristo de nuevo crucificado, donde presenta una imagen de Jesús humana, más allá de los mitos y de las magias. Y en ese Jesús humano se presenta una idea de que Jesús, como paradigma, como modelo, representa también los modelos de tantos otros seres humanos y grandes maestros que han ofrecido su vida por la humanidad. Y Kazantzakis va terminando el libro diciendo esto que me parece un lindísimo mensaje. Él le dice a sus lectores, se lo dice al mundo todo, le dice así: ustedes tienen los colores, ustedes tienen los pinceles. Con esos colores y con esos pinceles, cada uno de ustedes pinta el paraíso y luego entre en él. De modo que pintemos cada uno nuestro propio paraíso, tenemos las herramientas para eso y luego entremos en él para disfrutarlo. Hay una experiencia, John, que seguro que todos los telespectadores conocen. Son experiencias cercanas a la muerte real, pero que no llegan a ser la muerte. En estado de coma o en estado casi de muerte, dicen personas encontrarse frente a una luz, a un túnel de luz, y sentir un gran placer, muy pocas ganas de volver al cuerpo. Estas experiencias, algunos científicos dicen que puede estar debida a sustancias químicas segregadas por el cerebro y que no tienen ninguna otra explicación paranormal, simplemente una sustancia alucinógena que nos hace ver cosas que no son reales. ¿Qué piensas tú, John? Sí, pienso muchas cosas sobre eso. En primer lugar, la idea con respecto a lo que nos ocurre en esas experiencias ha sido descrita hasta hermosísimamente en libros antiguos. En el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, hay enseñanzas lindas sobre eso, acerca de esa muerte aparente y cómo ayudar a la persona. Pero lo que se creía que podía ser una imaginación, una alucinación, luego, posteriormente, fue confirmado científicamente. En los libros del doctor, por ejemplo, del doctor Raymond Moody, que fueron bestsellers, Vida después de la muerte, Reflexiones sobre la vida después de la muerte, se basaron en experiencias clínicas en hospitales de Estados Unidos, de Canadá y de la India. El doctor Moody, con un equipo de investigadores en los Estados Unidos, se preguntó lo siguiente: ¿qué está pasando en los hospitales, en las clínicas? ¿Qué opinan los médicos? ¿Qué opinan las enfermeras sobre aquellas personas que han sido declaradas clínicamente muertas o fallecidas y al cabo de algunos minutos o de algunas horas resucitan, retornan a la vida? ¿Qué pasa en esos momentos? Y para su sorpresa, de 6.000 cuestionarios que envió a clínicas privadas y hospitales en la India, en Estados Unidos y Canadá, recibió 1.300 respuestas donde médicos
y enfermeras afirmaban una idea común que él luego estandarizó, que él luego colocó en una secuencia, según la cual esas personas que han sido declaradas clínicamente muertas y que electroencefalográficamente su cerebro ya no registra ninguna actividad eléctrica o biológica, en esa etapa, en esos minutos u horas, esas personas recuerdan por lo menos esto. Recuerdan el momento en que fueron declaradas muertas y lo recuerdan con ansiedad. Eso proporciona angustia, que uno le digan que uno esté muerto y uno esté oyendo aquello. Recuerdan haber salido de su cuerpo. Recuerdan flotar en el ambiente del hospital y recuerdan atravesar las paredes. Recuerdan atravesar algo que algunos han llamado un túnel, como un lugar parecido a un túnel por el cual atraviesan, que después de ese túnel no se encuentran con ángeles ni con demonios, se encuentran con seres humanos, posiblemente muchas veces sus propios familiares ya fallecidos antes, amigos ya fallecidos antes. Se encuentran con seres que brillan más en su luz, llaman seres de luz o guías espirituales. Y recuerdan que se sienten tan bien, ingrávidos, se encuentran ligeros, que ya no sienten los dolores por los cuales estaban en el hospital, que se sienten tan cómodos que no quieren marcharse de allí. Y es contra su propia voluntad que esos seres de luz les dicen: todavía no es tu momento, no te toca todavía, debes regresar a tu cuerpo. Y es cuando, como si fuesen impulsados magnéticamente, retornan al cuerpo y, para sorpresa de los médicos y de las enfermeras, personas que ya iban a salir de la clínica o del hospital vía de la morgue, resulta que reaparecen en la vida. Como psicólogo clínico, como profesor de neurofisiología, yo hago siempre esta pregunta para los amigos que son materialistas, organicistas, cerebralistas. ¿Cómo es posible explicar que sin que el cerebro esté funcionando y sin que exista actividad eléctrica cerebral, cómo es posible que un cerebro muerto, que sin embargo haya procesos de conciencia? Si la conciencia y el pensamiento son un producto del cerebro, ¿cómo pueden pensar, cómo pueden tener experiencia, incluso hasta alucinaciones, sin un cerebro que funcione? ¿Qué organismo no cerebral está produciendo aquella información? En cambio, si lo miramos desde una perspectiva psíquica y espiritualista, encontraremos fácilmente la idea de que en ese momento ha habido una proyección extracorpórea, un desdoblamiento, si quieren algunos llamarlo un viaje astral, una salida espiritual del cuerpo físico que momentáneamente, emancipado de su cuerpo, vive en esa otra dimensión momentáneamente y allí tiene estas experiencias que luego recuerda. Y finalmente aclararía esto. En la visión psiquiátrica, clínica, una alucinación no es otra cosa que una percepción falsa, una percepción que no tiene un contenido, una percepción sin objeto real. Allí no se trata de una alucinación, porque esas personas, bajo esas experiencias, informan ver a enfermeras, a médicos y a otras personas en su salida del hospital, que están en otros lugares físicos, que hubiese sido imposible percibirlos sensorialmente con su vista física desde la cama del hospital. De modo que no puede ser llamado una alucinación, un proceso donde la percepción es coherente. Y en cuanto a la teoría de que podría ser debido a la liberación de determinadas sustancias dentro de la bioquímica cerebral, esa es una teoría sin ningún fundamento cuando se examinan los contenidos de información que dan esas personas. Las alucinaciones, los estados alterados de conciencia producidos por esa sustancia no tienen nada que ver con la experiencia concreta que tienen las personas en esos estados de muerte clínica aparente. De modo que quienes afirman eso, yo lo digo con mucha sinceridad y con mucho respeto, pero es porque no han estudiado ese fenómeno.
Sí, John, ahora vamos a ir un poco más allá. Hasta ahora nos estamos basando en relatos de personas que han visto esa luz, que han sentido esas sensaciones. Pero ahora imaginemos que realmente se produce la muerte. ¿Dónde va el espíritu? Bien. ¿Qué mundo nos vamos a encontrar una vez que hemos fallecido? Sí, vamos a colocarlo de manera simple, de la siguiente manera. Nosotros vivimos como seres encarnados, como seres físicos, ocupamos un espacio tridimensional, donde las dimensiones y el volumen son categorías básicas. Y como seres biológicos nos relacionamos con el medio externo por nuestros sentidos físicos. El espíritu, que es una estructura de energía, más que una chispa eterna o una chispa abstracta, es una estructura energética, sobre todo porque posee un cuerpo psíquico que Allan Kardec llamó periespíritu y que podría perfectamente identificarse, para no entrar en pequeñas diferencias con escuelas esotéricas, con el doble etérico o el cuerpo astral. Simplemente una estructura que es un doble a nivel energético del cuerpo físico. El espíritu en esas experiencias puede manifestarse y puede lograr en esa otra dimensión traducir lo que es. Y allí, en esa dimensión, en ese más allá, no vibra tridimensionalmente. Allí hay un hiperespacio polidimensional. El espacio físico tridimensional corresponde al mundo físico. El hiperespacio polidimensional corresponde a otra categoría. De modo que hay aquí unas leyes de espacio-tiempo en el mundo físico y hay otras categorías que no conocemos bien en esa otra dimensión. ¿Qué sabemos de esa otra dimensión? Sabemos algunas cosas que yo rápidamente resumo y que quizás podría dar origen a algunas otras de tus muy inteligentes preguntas. Sabemos cosas como estas, partiendo de la idea de que la muerte es una metamorfosis, un proceso de desencarnación. Sabemos que la muerte no transforma a nadie sustancialmente y que así como hay un principio científico que se expresa en un aforismo latino, natura non facit saltum, la naturaleza no da saltos, la vida y la muerte tampoco dan saltos. Nadie se transforma en un ángel o en un demonio por el hecho de morir. Seguimos siendo nosotros mismos, seres humanos, sin cuerpo físico, con nuestras virtudes y con nuestros defectos. De modo que la idea de un más allá, de un mundo espiritual poblado de ángeles o demonios, corresponde a una mitología. Hay una humanidad visible y una humanidad invisible. Y ese mundo espiritual está formado por seres humanos en otra categoría y en otra dimensión. Sabemos, por la vía de la mediumnidad, por las informaciones que dan los espíritus, que cada uno se ubica allí por leyes de afinidad. Así como la homeopatía dice similia similibus, lo igual atrae lo que es igual, nos ubicamos después de la muerte, después de la desencarnación, en franjas espirituales afines con aquellos seres que están en categorías similares. De modo que cada quien se relaciona psíquicamente al nivel que le es posible de acuerdo al desarrollo de su conciencia y de acuerdo a sus condiciones. Quienes vieron la película Ghost recordarán que es una excelente película y que educa muy bien sobre estos temas, además de que es muy grata y muy hermosa. Se podrán recordar aquellas experiencias donde quien había sido un asesino al desencarnar inmediatamente es como imantado hacia una zona espiritual densa, oscura, donde están seres que vibran en su mismo nivel, mientras que el galán de la película, que era un hombre de buenas condiciones éticas y de buen sentido de su vida, que es asesinado, inmediatamente se ubica en una franja espiritual mucho más liviana, positiva, más descargado en su conciencia. De modo que sabemos situaciones de ese mundo espiritual y poco a poco, por los estudios de los encarnados y por las informaciones mediúmnicas de los desencarnados, hemos ido completando
la configuración de lo que es realmente ese mundo espiritual. Desde el punto de vista científico, ¿hay alguna prueba que pueda afirmar que existe la vida después de la muerte? Bueno, las pruebas vienen por múltiples vías. Yo siempre digo que es como un delta en el cual estamos convergiendo en la misma dirección. Cuando hablamos de la reencarnación, y hoy en día hay pruebas contundentes de la reencarnación, por ejemplo, yo no sé si muchas personas están en conocimiento de que hay universidades en el mundo muy acreditadas, de mucha tradición académica, que financian proyectos de investigación en materia de reencarnación. Yo, por ejemplo, conozco la Universidad de Virginia, o Virginia, digamos en español, en los Estados Unidos, donde la Facultad de Medicina y específicamente el Departamento de Neurología y Psiquiatría de esa universidad, en el año 1960, le entregó al jefe de ese departamento, un psiquiatra y neurólogo americano muy importante, el doctor Ian Stevenson, le entregó un proyecto y le financió un proyecto de investigación en todo el mundo en materia de reencarnación, denominada en esa nomenclatura memoria extracerebral. Y la Universidad de Virginia, allí pude ver con el doctor Stevenson, tiene al día de hoy, esa universidad, más de 2.000 casos, sobre todo con niños, estudiados en Turquía, en el Líbano, en Alaska, o en China, o en Brasil, o en los mismos Estados Unidos, niños que recuerdan vidas anteriores, que fueron verificadas que esas vidas existieron. Estoy hablando de una universidad, no de una escuela esotérica. Y de la misma manera que la reencarnación, que ha sido sometida a investigaciones académicas y científicas, la mediumnidad es sin lugar a dudas el gran instrumento experimental para confirmar la existencia del espíritu. Yo no sé por qué a algunos amigos esotéricos no les gusta la mediumnidad, nunca lo he entendido o no la practican, porque con la mediumnidad son los mismos espíritus los que nos hablan de su propia realidad. Sin mediumnidad, el esoterismo y el espiritualismo es pura teoría. Con mediumnidad se transforma en un campo de investigación, porque en definitiva nadie mejor que los espíritus pueden hablar sobre el espíritu, porque son ellos mismos. Muy bien, pues vamos a pasar a un nuevo corte publicitario, el último corte publicitario. Vamos a recordar el teléfono en el cual ustedes pueden intervenir con sus preguntas o con sus aportaciones, sus pensamientos, y también vamos a invitar a las personas que se encuentran aquí esta noche para, si quieren hacer alguna pregunta a John, pues aprovechen la oportunidad que está aquí con nosotros. Le repetimos, el número de teléfono es el 967 30 32 11, 967 30 32 11. No se vayan, que volvemos ahora mismo. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Bueno, pues retornamos después de esos minutos de publicidad, estamos nuevamente con ustedes, estamos hablando el tema más allá de la muerte, y ahora vamos a dar oportunidad a los telespectadores desde sus casas que, llamando al número 967 30 32 11 se pongan en contacto con nosotros y pregunten a nuestro invitado de esta noche, John, y a ustedes también que están aquí en directo pueden formular si quieren ya sus preguntas. Tenemos ahí un señor que quiere preguntar algo, adelante. Buenas noches, John, por favor, yo quería una pregunta muy concreta,
y es tras el fallecimiento de una persona, tras la liberación del espíritu, de su parte material, digamos, la experiencia de ese túnel luminoso, de ese contacto con seres queridos desencarnados, ¿es inmediata o tiene previamente un periodo en el que deambula por la casa, visita familiares, antes de toda esta experiencia del túnel y del ingreso definitivo en su plano espiritual? Sí, el estado psicológico de un espíritu, de una persona al desencarnar, al fallecer, siempre tiende a presentar una condición de turbación o perturbación transitoria. Las primeras horas, días o en algunos casos periodos más largos, dependiendo de cada persona, hay un proceso de perturbación de la conciencia, porque al fin y al cabo hay un cambio. Ese estado de turbación es mayor o menor dependiendo del nivel evolutivo de la persona y de sus condiciones de información previa. Imaginemos lo que ocurre con una persona cuya orientación filosófica o conceptual en su vida es el materialismo y se imagina que con la muerte se acabó todo. Desencarna y se encuentra igualmente vivo, pero en otra dimensión. Evidentemente su estado de perplejidad, su sorpresa, su estupor y su turbación es mayor que el de una persona cuya formación y conocimiento le haga saber en su vida encarnada lo que va a ocurrir después de la muerte. El acceso a esos llamados túneles o caminos de luz depende también de cada persona y de sus condiciones espirituales, condiciones evolutivas. No todas las personas encuentran ese túnel. No es un proceso automático. Las experiencias son variadas. Cada persona tiene su propia ideoplastía, su propia plasmación de imágenes y de ideas, de acuerdo con su formación e información. Pero en definitiva, cuando hay esa turbación, poco a poco se va saliendo de ella y ayudamos mucho los seres queridos acá, encarnados, ayudamos mucho a quienes parten al mundo espiritual primero que nosotros, si por medio de la oración, por medio del pensamiento positivo, si por medio de la elevación de pensamientos le enviamos nuestro cariño, nuestro afecto y nuestro esclarecimiento. De modo que dialogar mentalmente con un ser querido que fallece, y más que nosotros reaccionar con un cuadro casi de histeria, de dolor, de llanto, de tragedia, reaccionar con serenidad y transmutar ese dolor en un estado consciente, de entender que ha ocurrido algo que nos duele, porque toda pérdida duele, física, aunque sea física nada más, pero duele. Y en la medida en que podamos brindarle nuestro cariño, nuestro afecto y nuestra orientación, los espíritus lo agradecen altísimamente. Y eso les ayuda a tomar su camino, a tomar su plano mucho antes. Bien, vamos a pasar a una llamada. Voy a pedir un momento de... una llamada telefónica. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? Sí, soy Juan Mariano. Juan Mariano, ¿usted dirá? Pues en primer lugar felicitar, por supuesto, a Jon Aizpurua por estar en nuestra ciudad y felicitarle por las palabras porque realmente pues nos están llegando muy dentro. Mi pregunta es, no sé si se ha contestado a lo largo de la charla coloquio porque no he podido seguirla, la tengo grabada en vídeo y no la he podido seguir, luego ya la veré al completo. Mi pregunta es, ¿cuál es el fin o la esencia de nuestra existencia desde las experiencias que han tenido lugar y que quizá Jon nos podrá comentar? ¿Cuál es el fin de nuestra existencia? ¿Para qué estamos aquí? ¿Y cuál sería nuestra meta? Es decir, ¿cuál es el objetivo que tiene que cumplir cada uno de los seres humanos, bien encarnado o bien desencarnado? Porque tengo otra segunda pregunta. Juan Mariano, vamos a pasar a la segunda pregunta porque la primera ya está contestada, entonces hay muchas preguntas pendientes para agilizar un poco, sí. Pues luego si tienes oportunidad de ver el vídeo, seguro que va a quedar contestada esa primera pregunta. Venga. Gracias. La segunda pregunta, Juan Mariano. Sí. Si existe una segunda vida, estamos hablando de estar encarnados como estamos ahora, y una desencarnación, ¿existiría la posibilidad de una tercera vida? ¿O en esa reencarnación volvemos otra vez al plano físico
y nos quedamos aquí, es una especie de circuito cerrado. ¿O existe también otra vía de escape con la posibilidad de una tercera vida? Si esto se puede contestar o no. Muy bien, Juan Mariano, muchísimas gracias por tu llamada, y va a responder John. Sí, muchas gracias por las palabras del amigo. Muy rápidamente, la reencarnación es la tesis de la pluralidad de vidas, de las múltiples vidas, de modo que no se trata de una segunda o una tercera, hay infinitas posibilidades de vida, de modo que a la luz de la reencarnación no está limitado ese número de existencias a unas pocas y mucho menos 2 o 3, al contrario, hay una inmensa continuidad. Como decía Allan Kardec, nacer, morir y volver a nacer, renacer siempre, progresar siempre, esa es la ley. Bien, vamos a dar paso a otra pregunta de los invitados que tenemos esta noche. Yo te quiero dar las gracias por darnos la oportunidad de ofrecernos esa imagen tan coherente que es la del movimiento espírita mundial, y decirte que realmente para mí una de las grandes aportaciones de la espiritualidad es ese movimiento, y uno de los grandes libros que yo he conocido, que yo pienso que son una aportación indiscutible para la espiritualidad, es el libro de Allan Kardec, el libro de los espíritus. Y te quería comentar una cosa. Se está hablando de que hay una revolución espiritual, una revolución de la luz, en la que están tomando parte elementales, seres desencarnados, seres de otros planos, instructores cósmicos e incluso, por supuesto, de esos mundos habitados, ¿no? En ese llamado cambio de tercera a cuarta dimensión, ¿qué nos hablan los seres desencarnados de su participación y qué realmente está ocurriendo con Gaia y con todo ese cambio de la luz? Y ya aprovechando, preguntarte, los seres desencarnados, los espíritus que siguen viviendo, pues, ¿qué hablan de esos planetas habitados? ¿Qué entidades nos visitan? ¿Y en qué medida están? Si están físicamente, si están en eso que llaman la cuarta dimensión, el tiempo, de tal forma que estarían en sitios que los científicos nunca van a ver, porque sencillamente no entran en la dimensión en la que ellos están. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por tus palabras. Y efectivamente hay una convergencia de información, tanto desde el mundo espiritual, por parte de las entidades espirituales orientadoras, como por parte de los grandes pensadores de nuestro tiempo, que afirman que estamos viviendo un momento particularmente importante en la evolución histórica, uno de esos grandes hitos de la historia. No creo que sea ni el primero ni el único, porque si examinamos retrospectivamente la historia nos vamos a encontrar con momentos particularmente importantes, así como fue en el siglo XIX el avance de las ciencias naturales, o en el siglo XVIII la Revolución Francesa, o en el siglo XVI el Renacimiento, así como fue la cultura griega. De modo que la historia muestra momentos particulares donde se da un gran cambio, donde se gira el timón hacia una nueva dirección. Yo estoy absolutamente convencido, y aquí empleo la palabra el término presentado por Thomas Kuhn, estamos realmente construyendo, estamos asistiendo al nacimiento de un nuevo paradigma. Y por distintas vías se plantean ideas que convergen en este punto. Escuelas esotéricas hablan de la edad de Acuario. Un amigo me preguntaba en Madrid en una conferencia sobre una nueva epifanía. Otros hablan de este nuevo paradigma, de esta revolución conceptual. Hay una sensación de que en todos los órdenes el mundo está en una nueva etapa. Por supuesto, no hay que cruzarse de brazos ante ella, debemos trabajar también y contribuir a la aceleración de esos cambios positivos. De modo que hay esa situación, y los espíritus desencarnados así lo informan. En cuanto a la información de los espíritus acerca de la pluralidad de mundos habitados, de los contactos entre otras dimensiones y los contactos entre otras formas de vida, también los espíritus se han mostrado en esa idea, aun cuando no sea totalmente explícita o precisa. En líneas generales, la idea básica, que es muy importante que haya conciencia sobre eso, de que no es posible que el único lugar con vida en el universo sea la Tierra, porque eso choca contra cualquier concepción
del sentido del universo. Tiene sentido un universo infinito en estas dimensiones para que el único lugar donde se haya podido producir la vida sea un planeta cuyo lugar no tiene por qué ser extremadamente relevante, ni en nuestro sistema solar, ni en nuestra galaxia, y mucho menos comparado con millones de otras galaxias. De modo que hay vida en el universo aun cuando no la conozcamos, al menos en sus manifestaciones concretas. Y por otra parte, los espíritus afirman que hay en algunos lugares del universo conocido, hay humanidades cercanas a las nuestras, que hay niveles de vida que son inferiores al de la Tierra y que hay niveles de vida superiores a los de la Tierra. Y también afirman los espíritus de la posibilidad de realizar esos intercambios, en primer lugar por la vía psíquica con ellos, y en una posibilidad superior hasta por la vía de alguna tecnología concreta. Ahora, en verdad la información sobre ese tema faltan elementos que completen ese conocimiento. Muy bien, ¿tenemos alguna otra pregunta en el público? Sí. Doctor John, yo le voy a hacer dos preguntas en una. La primera, ¿de qué proyecto viene la luz? A ver si me explico. ¿Del hombre, de la mujer? Según yo la veo, yo tengo un presentimiento de luz. Yo la identifico con un nombre en concreto. Otra, a la hora de que he hablado cuando se sale del cuerpo, yo he estado acostado y he salido de mi cuerpo porque me he visto en él. Bueno, quiero que responda a las dos cosas. La luz pienso que viene, para mi entender, pienso que viene de la Divina Virgen. Es mi punto de vista. Ahora usted me contesta, según crea, de qué persona, hombre o mujer me refiero, a la hora del sexo. Una. Y la otra, al salir del cuerpo, el por qué se sale y el por qué se entra. Se queda muerto, pero tu espíritu se va. Esa es mi pregunta. Si tiene alguna eso es lo que quería decirle. ¿Cómo no? En verdad su pregunta es extremadamente compleja como para responderla en este momento. No tengo esa certeza de poder responder apropiadamente esa pregunta en cuanto a si la luz viene de la Virgen. Yo creo que hay muchos contextos, creo que incluso la palabra luz semánticamente puede tener varios significados, se puede aplicar en varias situaciones físicas y psíquicas, de modo que habría que precisar de cuál luz hablamos, en cuál contexto, para qué persona, en cuál experiencia. Puede provenir de muchas situaciones. Mire, si para usted esa convicción, que yo respeto, le es útil y le ayuda a tener una visión positiva de usted mismo y de lo que usted hace en la vida, lo felicito. Realmente si esa idea en usted relacionada con la luz de la Virgen le ayuda a ser mejor persona, siga adelante, siga adelante. Ahora, en cuanto a las experiencias de desdoblamiento, de viaje astral, de salidas del cuerpo, pueden ocurrir de diversas formas. Cuando nosotros hablamos de un desdoblamiento o de un viaje astral, la proyección espiritual fuera de los límites del cuerpo físico y de la propia conciencia es una experiencia momentánea, transitoria, que ocurre en que puede ocurrir espontáneamente o hasta en forma deliberada, forma provocada y hasta experimental. Y tiene un significado y un sentido. Y cuando ocurre la desencarnación o la muerte definitiva, esa separación del principio espiritual, llámese como se llame, alma, espíritu, conciencia, como se quiera, con la muerte es definitiva. Con estas experiencias de desdoblamiento es una separación temporal. Bien, tenemos una llamada a la espera de teléfono. Hola, buenas noches. ¿Me dice su nombre? María. María, usted dirá. Yo quisiera saber, una persona cuando es medio, ¿cómo puede saber que es medio? ¿Qué nota esa persona? ¿Cómo entra ese espíritu a ese cuerpo? ¿Cómo se identifica? ¿Esa persona está dando cuenta de lo que está pasando? Muy bien, María, ¿alguna pregunta más? No, nada más que esto. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Sí. Si está ocurriendo espontáneamente en una persona un conjunto de manifestaciones psicológicas, psíquicas y hasta físicas, podría identificarse eso como mediumnidad en algunos casos. Por ejemplo,
¿Qué podemos pensar de una persona que desde niño está viendo espíritus, que es un medium vidente? ¿Qué podemos pensar de una persona que espontáneamente está oyendo voces? Pues que tiene una sensibilidad de mediumnidad auditiva. ¿Qué podemos pensar de una persona que entra en trance y otra personalidad ocupa momentáneamente su estructura psíquica y puede transmitir un mensaje en forma hablada, oral o en forma escrita? Pues que es un medium parlante o un medium escribiente. Ahora, no hay que confundir esto con algunos procesos patológicos, algunos disturbios psíquicos que podrían producir alucinaciones, que podrían ser auténticas perturbaciones que requieren una atención psicológica o psiquiátrica. La mediunidad no es una enfermedad, es una manifestación normal de los seres humanos que la poseen, pero requieren orientación, requieren educación. ¿Qué sería lo ideal? Que en un lugar hubiese una sociedad espírita, kardecista, basada en principios científicos y éticos, que una persona espontáneamente en esa ciudad muestra facultades mediúmnicas, en esa sociedad espírita se le eduque, se le oriente para que esa mediumnidad no sea una carga en su vida. Cuando no hay una sociedad espírita en ese lugar, ¿qué hacer? Además de atender buenos consejos de las personas conocedoras, la persona debe formarse de manera autodidacta. La lectura de las obras de Allan Kardec o de León Denis o de Amalia Domingo y Soler o de otros autores le va a ayudar a tener una visión de su propio proceso. De modo que lo que yo recomiendo honestamente es que cuando hay auténtica mediumnidad, eso se oriente por la visión espírita. Cuando podría ser un proceso, un disturbio psicológico, la persona debe ir al médico, al psicólogo o al psiquiatra. Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta más entre los espectadores? Sí. Buenas noches. A mí me gustaría saber cuándo comenzó nuestro proceso espiritual, nuestro primer punto de partida espiritual, y cuándo culmina todo nuestro proceso de perfeccionamiento que se supone, cuándo termina. O sea, sí. Si es que eso tiene alguna respuesta, vaya. Mire, la mejor respuesta es decirle que no sé, pero permítame adelantarle una idea, porque en verdad ese es un tema sobre el cual falta mucho por conocer. Nos está remitiendo a uno de los asuntos más complejos, el origen mismo del espíritu, y además sobre la finalidad o el destino del espíritu. Hay teorías sobre eso. Una teoría partiendo del concepto creacionista podría decir que la creación no ha terminado todavía, que Dios sigue creando almas y por lo tanto hay una continua producción, generación o creación de almas que permiten incluso cubrir los procesos de la explosión demográfica, el crecimiento poblacional. Hay quienes han podido pensar que nosotros, antes de estar aquí en la Tierra, ya habíamos vivido en otros mundos y podríamos estar aquí ahora. Entonces ese origen se remitiría a otras humanidades. Y hay quienes piensan y pensamos que dentro de una visión evolucionista, el espíritu se origina en nuestro planeta dentro de los propios procesos de origen de la vida y que hay un principio psíquico elemental desde los primeros seres vivientes unicelulares que va haciéndose más complejo, que va evolucionando por toda la escala filogenética, por toda la escala evolutiva, hasta que ese principio espiritual en el Homo sapiens, en el ser humano, lo llamamos propiamente espíritu humano. De modo que en esta hipótesis, apenas en esta hipótesis, estamos colocando el tema del origen del espíritu en los propios orígenes de la vida en el planeta, admitiendo el concepto de la evolución del espíritu. En cuanto al destino último del espíritu, también es muy poco lo que sabemos. Solo sabemos que reencarnamos, que avanzamos, que continuamos en nuevas etapas. Y no podemos decir que el espíritu, después de tantas encarnaciones, termine su existencia y se funda, se confunda y se una, se fusione con Dios mismo, porque no hay que olvidar
que si un espíritu en la Tierra alcanzase el clímax de su evolución y el nivel máximo, hay otras posibilidades de vida en el universo superiores a donde podría ir. De modo que no limitaría la culminación del espíritu a los procesos en la Tierra. Pero en verdad estas son hipótesis, son conceptos, son teorías que necesitan ser investigados. Muy bien, vamos a dar paso a otra llamada telefónica. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola. Sí, me dice su nombre, por favor. Pedro. Pedro, usted dirá. Hola, mire, me estoy oyendo hablar ya hace un buen rato y debido a mi pobre capacidad e ignorancia, pues hablar mucho de la reencarnación. Yo no sé si estoy equivocado o no, pero para eso pregunto. Que reencarnar parece ser que es volver a encarnarse en otro ser físico o en otra animal o de especies inferiores o tal. O reencarnar es como parece que quiero entender al final según está hablando. Es el nuevo cambio que se hace al volar el espíritu fuera del cuerpo y a pasar a otro estado de esa persona, pero espiritualmente ya nada más. ¿Es así o no? Luego otra pregunta. Quisiera saber a qué nos lleva, según he entendido, que usted dice que esto es la teoría está de la espiritualidad, o como ustedes están nombrando, es una filosofía, me parece que ha dicho eso, no sé si lo he entendido bien. Entonces, hacer una filosofía, ¿qué ventaja puede tener este sistema de observar lo que está diciendo, que por cierto yo lo encuentro muy bien llevado, muy bien elaborado? ¿En qué se puede parecer para ganar más, que nos puede hacer ganar vivir la vida que Cristo nos ha enseñado y que ha demostrado ser verdad históricamente, que hasta los ateos o diferentes tal lo tienen que admitir que existió? Y luego, por la revelación del mismo Cristo, resucitó en el Evangelio. Pedro, vamos a ver. El tercer día. Yo le pediría por favor que fuese escueto, porque no estamos poniendo la existencia de Jesús como en tela de juicio, sino... Si lo vieron todos sus discípulos, más 500 discípulos más, sí. Eso puede ser un embuste o eso puede ser una realidad. Y entonces yo creo que más sencillo para toda la clase de gente humilde y sencilla que somos el resto de mucha gente, ¿qué nos puede conducir mejor? Eso tan difícil de comprender, lo que usted está elaborando, que es maravilloso, que a mí me da gusto de oírlo, señor, y le doy las gracias. Pero al mismo tiempo yo quisiera iluminarme y que se iluminaran muchas personas y decir, hay que ver con la sencillez que en el Evangelio Cristo nos explica. Pedro, muchísimas gracias. Hemos entendido perfectamente la pregunta y John le va a responder con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Con mucho gusto. Los planteamientos del amigo, hay al menos dos preguntas básicas. La primera es sobre el sentido de la reencarnación. Él incluso asoma la posibilidad negada para nosotros de que el alma humana pudiera reencarnar en un animal, regresando en la escala biológica. Eso no es reencarnación, ese es un dogma muy antiguo en la religión brahmánica de la India, que se llama metempsicosis. Eso es absolutamente una incongruencia. Reencarnar es evolucionar. Venimos de formas inferiores de la vida hacia formas superiores, no en sentido inverso. De manera que no hay aquello de reencarnar en una vaca o reencarnar en otro animal. Eso no es reencarnación. Eso es un dogma de metempsicosis. Reencarnar es efectivamente volver a encarnar, volver a nacer, la continuidad del espíritu, y en cada etapa, en cada vida, anima un nuevo organismo carnal, un nuevo organismo biológico, empezando en la propia fecundación del óvulo, siguiendo el desarrollo embrionario, luego el alumbramiento y todo el proceso de socialización. Y en cuanto al otro planteamiento del amigo, quisiera decirle lo siguiente. Yo entiendo lo que él quiere decir. Le parece que la reencarnación es una tesis compleja, a él le parece más sencilla la resurrección. Eso es respetable. Realmente la tesis de la resurrección podría ser muy discutida, pero no lo vamos a hacer hoy aquí. A nosotros, por el contrario, nos parece que la reencarnación se impone no solamente por su lógica, sino también por su simplicidad. Y me permitiría decir, aunque hoy no podemos ni tenemos tiempo para ello, que Jesús de Nazaret, igual que Buda, igual que Lao Tse, igual que Hermes Trismegisto, igual que Sócrates, igual que Platón, igual que
Muchos de los grandes pensadores y maestros de la espiritualidad enseñaron la reencarnación. Y Jesús, en forma explícita, habló de la reencarnación, aun cuando posteriormente los concilios y ciertos intereses tergiversaron esa idea y nos presentaron el concepto de la resurrección. De modo que, al contrario, para nosotros reencarnación, un concepto mucho más lógico, mucho más simple, y sobre todo porque establece una base fundamental para la transformación ética del hombre. Con la reencarnación ya no dependemos de confesarnos o comulgar o que un sacerdote nos absuelva. Con la reencarnación nosotros somos nuestros propios sacerdotes. Solamente atendemos a nuestra propia conciencia y somos arquitectos de nuestro propio destino. Somos nosotros los que recibimos de acuerdo con nuestros propios actos, sin intermediarios ante Dios. Nosotros directamente en nuestra propia realidad y atendiendo únicamente a nuestra propia conciencia. John, te voy a hacer yo una pregunta. Has hablado de los animales y a mí me gustaría saber si los animales tienen espíritu. Sí, implícitamente lo dije en esta forma. Todo ser viviente está animado de un principio psíquico. Y ese principio psíquico elemental en la escala primaria de la vida, en los protozoarios, se va haciendo más complejo, va avanzando por toda la escala biológica hasta llegar al nivel más alto, hasta ahora conquistado por la vida en nuestro planeta, que es el nivel homínido, el nivel humano. De modo que los animales tienen un principio espiritual y me permitiría decir que deberíamos mirarlos en un sentido ecológico como hermanos nuestros. Y creo que valdría la pena invitar a pensar que todos esos espectáculos que se hacen por allí, que son crueles para con los animales y se tortura a los animales y se disfruta con la tortura a los animales, esos espectáculos deberían dar paso a una nueva visión de conciencia donde no tenemos derecho a divertirnos con espectáculos de crueldad con los animales. Bien, vamos a dar paso a otra pregunta aquí de los espectadores. Buenas noches. Sí, buenas noches. En principio agradecerle la fluidez. Perdón, no lo escuchamos aquí, si no levanto un poquitín la voz. Sí, quería decir que en principio gracias por la fluidez de su dialéctica y sobre todo de ese castellano tan bello y tan bonito que usted está practicando aquí. Sí, perdón, ¿se podría acercar porque es que no lo escuchamos? ¿Es cuestión del micrófono o de mi voz? No se oye. Mi voz. ¿Por qué no se acerca un poco? Por favor. Bueno, pues vamos a ver, es que las preguntas que escuchamos por el micrófono no salen. Vamos a ver. Al inicio usted hacía mención a otras culturas. Al inicio usted hacía mención a otras culturas, concretamente a la africana, aludiendo a Changó. Efectivamente, incluso me recordaba de Celina González, que hizo una bella canción sobre Changó. Entonces... ¿De Celia Cruz, dice usted? No, Celina González. Ah, Celina González. Celina González, que viva Changó. Entonces, el personaje de los Balalaos, ¿qué consideración le merece el personaje del Balalao, toda vez que hay ideas buenas, pero incluso que explotan a sus propios creyentes, a sus propias víctimas, podríamos decir? Después, las personas que... Su pregunta, perdón, es sobre los babalaos. No, sobre los Balalaos, sí. Toda vez que forman parte de la cultura africana, y usted aludió a ella precisamente aludiendo a Changó. ¿Es correcto? Sí, correcto. Bien. Entonces, aquellas personas que hicieron el viaje y que han vuelto, ¿de qué forma incide este viaje? ¿De qué forma esta experiencia incide en el después de estas personas? Muchas gracias. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, dentro de la tradición de esos sincretismos, sobre todo en la santería afrocubana, los babalaos son personajes muy respetados en esa religión que muchas veces incluso tienen facultades paranormales o mediúmnicas y en todo caso orientan a sus seguidores, a sus creyentes en ese contexto. Yo no me pronuncio alrededor de eso y de los conceptos allí emitidos. Lo único que siempre dejo en claro, en estricta objetividad, es que eso no tiene nada que ver con espiritismo, que es una filosofía específica que, si bien tiene un concepto mediúmnico, trasciende hacia ese contexto de los babalaos.
y de las culturas sincréticas, respetándolas siempre. Y en cuanto a lo que puede significar para un ser humano la experiencia de muerte clínica reversible, de haber vivido anticipadamente esa experiencia y luego retornar para contarla, puedo decirle, incluso conozco casos concretos en Venezuela y en otros países del mundo, que eso ha significado una profunda transformación ética en sus vidas. Recuerdo el caso de una alumna mía en la universidad que lo vivió, me lo contó allí en la universidad y me dijo esto textualmente: profesor, yo le voy a decir una cosa, lo vi en un programa de televisión hablando de ese tema, le voy a decir, estuvo muy bien, pero a mí, profesor, no hace falta que usted ni nadie me convenzan de que hay vida después de la muerte o de que uno se desdobla. A mí no hace falta que nadie me convenza. Yo no creo en el espíritu. Yo sé que soy un espíritu, porque yo viví esa experiencia, yo me vi fuera de mi cuerpo, yo viví todo eso y yo pasé a tomar conciencia de mi realidad. A partir de allí, yo enfoqué mi vida de otra manera. De modo que es una generalidad decir, pero muy exacta, decir que las personas que han tenido ese tipo de vivencias espirituales, de alguna manera lo traducen en un comportamiento ético superior. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿Sí? Agradecimiento y felicitaciones. Me gustaría saber si es que tiene explicación esto, por qué en el plano consciente las personas en sus sucesivas reencarnaciones olvidan las experiencias anteriores. ¿Eso tiene alguna finalidad? ¿Alguna explicación posible? No. Su pregunta es sumamente importante y a la vez bastante frecuente cuando hablamos de los temas de la reencarnación. Mucha gente pregunta eso, ¿por qué olvidamos nuestras vidas pasadas? Eso tiene varios enfoques. El primer enfoque sería desde el punto de vista filosófico y hasta ético, moral. Olvidar es una bendición de Dios, diría yo. Porque cuando olvidamos esos procesos en forma consciente, lo analítico, esos procesos, eso nos permite recuperar en cada vida y superar muchas situaciones del pasado, que si las recordáramos conscientemente, no estaríamos en la misma capacidad. Pero hay otra visión del tema, mucho más técnica, y es la siguiente: nosotros funcionamos en dos niveles en los procesos de reencarnación y en cada vida. Nosotros tenemos una memoria cerebral ahora, vinculada a este organismo y a este sistema nervioso. Y tenemos una memoria extracerebral que es de naturaleza inconsciente y que es el depósito de información de nuestras múltiples vidas. Pedirle al cerebro y con sus mecanismos conscientes que recuerde las vidas pasadas es pedirle que dé una información que él no tiene. Simplemente no la tiene. Está en una memoria diferente. Lo que tenemos es que encontrar el camino para llegar a esa memoria. Cuando nosotros en hipnología clínica hacemos terapia de regresión a vidas pasadas, cuando inducimos a una persona a bajar del umbral de la conciencia y entrar en estado de profundidad en el inconsciente y hacemos regresión más allá del estado intrauterino, y voy a utilizar esta palabra con absoluta propiedad, siempre, absolutamente siempre que se regresa clínicamente a una persona en una técnica hipnótica, siempre aparece una vida anterior cuando tocamos la memoria al inconsciente. Pedirle al cerebro consciente que dé una información de las vidas pasadas es como pedirle a una computadora, un ordenador, se dice aquí en España, ¿no? Un ordenador, pedirle que dé una información pidiéndole un programa que él no tiene, que hable en un lenguaje cuyo programa no tiene. Coloquemos en ese ordenador el programa adecuado y aparecerá la información. Coloquemos en nuestro sistema psíquico el lenguaje adecuado y aparecerá la información de las vidas pasadas. Ahora, su pregunta nos lleva a múltiples otras consideraciones. Por ejemplo, ¿es conveniente recordar vidas anteriores? Y yo, con toda sinceridad y aquí con autoridad clínica, quisiera decir que no. Cuando a mí me llega a la clínica un paciente, una persona, y en la entrevista clínica, donde yo le pregunto, ¿por qué usted quiere una regresión? Y me dice, porque yo quiero saber quién fue en una vida anterior, yo no acepto esa consulta. Yo le remito a que vaya a otra persona. Yo no atiendo eso. No tengo ningún interés
en hacer hipnosis regresiva para que alguien sepa quién fue en una vida anterior. Solamente atendemos con terapias de regresión casos de fobias, complejos, manías o disturbios cuyo origen pudiera estar vinculado a etapas reencarnatorias, a la vida pasada o a vidas pasadas, para liberarlos de esa sintomatología, porque las otras estrategias terapéuticas no dan resultado. Pero pretender saber quiénes fuimos en una vida pasada es parte de una mitología. Una mitología. También los que creen en la reencarnación inventan mitos, porque la gente se imagina en una vida pasada, no que fue un obrero, un campesino o un delincuente. Unos se imaginan que fueron cortesanas con Cleopatra, y otros se imaginan que fueron filósofos de la escuela peripatética de Aristóteles, y otros se imaginan que fueron microbiólogos con Pasteur. Y la vida no es así. Somos Juan, Pedro, John, Rafael, María. Somos seres humanos sencillos, y en nuestras vidas pasadas también, y venimos arrastrando procesos hasta conflictivos, de manera que nadie se imagine que en una vida pasada fue una figura grandiosa de la historia, porque las figuras grandiosas no dan para tanto en la explosión demográfica. Y por el contrario, ya están agotados, esos cupos están agotados. Y por el contrario, a veces el conocimiento por esa vía, removiendo el inconsciente, en lugar de producir un efecto positivo, puede ser un efecto dañino. De modo que responsablemente les digo, no se hagan regresiones por snob o por una moda, y estrictamente con un psiquiatra, con un psicólogo, y no con personas no profesionales, porque pudieran ser graves los perjuicios desde el punto de vista del equilibrio mental. Bien, se nos está acabando el tiempo, vamos a dar paso a la última pregunta y ya tendríamos que acabar. Adelante. Yo quiero preguntar, ¿quién es Dios para ustedes los espiritistas y dónde está en caso de que existiese? Y por otra parte, ¿qué opinión le merecen ustedes al tan rumorado fin del mundo? No entendí esa segunda pregunta. ¿Qué opinión dan a ustedes o qué respuesta, qué lógica dan ustedes al tan rumorado fin del mundo? Ah, muy bien. Vamos a empezar por la segunda pregunta. Ese concepto del fin del mundo ha servido básicamente para crear psicosis en todos los tiempos, y ha servido para que sectas y movimientos apocalípticos aumenten el número de sus creyentes asustados. Todos esos movimientos religiosos y sectas anunciando el fin del mundo van cambiando de fechas conforme van pasando los tiempos, e increíblemente, ante el fracaso de sus predicciones, se pudiera pensar que esos movimientos desaparecerían, y por el contrario aumentan el número de sus creyentes, sus adeptos. Nosotros no tenemos esa visión apocalíptica ni del fin del mundo. Al contrario, pensamos que la vida tiene un porvenir maravilloso, y los procesos cósmicos también. No tenemos esas visiones negras y oscuras y tétricas con las cuales se aterroriza a la gente. Y con respecto al concepto de Dios, con todo respeto, lo más que podemos tener es una intuición de su existencia y una cierta deducción del por qué existe Dios. En la visión espiritista admitimos la existencia de Dios. Cuando Allan Kardec preguntó, y es la pregunta número 1 del libro Los Espíritus, una obra que recomendamos, como nuestro querido amigo lo hizo muy bien, Kardec hace esta pregunta, es la primera pregunta que él hace a los espíritus: ¿qué es Dios? Kardec no pregunta quién es Dios, porque preguntar con ese pronombre, ¿quién es Dios?, automáticamente le da un sentido personal. Pregunta, ¿qué es Dios? Y los espíritus, una frase, en mi opinión, magistral, le responden: Dios es una fuerza inteligente y creadora en el universo. De modo que la visión que nosotros tenemos y por la cual nos aproximamos a un concepto de Dios es una visión cósmica y no antropomórfica. No miramos a Dios como un ser humano, mucho menos que crea el mundo y luego se arrepiente, luego que se cansa y luego descansa, un Dios que castiga y que premia, porque ese Dios no creó al hombre, ese Dios fue creado por el hombre, a imagen y semejanza de los atributos humanos. Dios en la visión espírita es, como decía Teilhard de Chardin, un punto omega en el universo, una dirección inteligente en el universo. Y la mejor manera de adorar a Dios, en nuestra opinión, no es con ritos y ceremonias y genuflexiones,
La mejor manera de adorar a Dios, en el concepto que cada ser humano tenga, es la conducta positiva ante la vida, la práctica, la fraternidad y la generosidad. Cuando un ser humano vibra en el amor, está en dirección a Dios. Eso no necesita templos, ni liturgia, ni ceremonia. Eso necesita simplemente un estado de conciencia. Bien, por favor, ahora sí que va a ser la última pregunta, porque si no, John está cansado, tiene que seguir, mañana tiene que irse de viaje a Madrid nuevamente, después a Sevilla. Por favor, adelante. Vamos a ver, según usted dice, yo hemos oído aquí, Dios sí, y Jesús de Nazaret también. Pero no que Jesús de Nazaret sea hijo de Dios y Dios, como creemos los cristianos, ¿no? Según usted, ¿qué me dice en ese tema? ¿Jesucristo, Jesús de Nazaret, es Dios o no? Muy bien. Respetando su punto de vista y con la esperanza de que de la misma manera seamos respetados en el nuestro, nosotros distinguimos claramente que Dios es una cosa y Jesús es otra. Para nosotros, Jesús, a quien admiramos, respetamos y amamos y seguimos, es un espíritu altísimamente evolucionado, un verdadero paradigma de la verdad y del amor, pero un ser humano. Un gran maestro, pero un ser humano, no un Dios. Porque confundir a Dios con Jesús es descolocar la concepción cósmica de Dios, que es de todo el universo, con un hecho específico en nuestra vida, como fue la feliz aparición de un maestro, como lo fue Jesús. Para 1.000 millones de budistas, Jesús es una referencia lejana. Para ellos, Siddhartha Gautama, el Buda, es su mejor enviado. Y para 1.000 millones o quizás más de musulmanes, es Mahoma. Para millones de cristianos es Jesús. Eso nos indica que hay un contexto cultural e histórico. Lo importante no es que volvamos como en tiempos inquisitoriales a pretender que nuestra verdad es la verdad del universo. Es nuestro enfoque, cada uno con su enfoque. Si para usted Jesús, o para otros amigos, Jesús es Dios mismo, es la encarnación de Dios mismo, y ese concepto se traduce en que son mejores personas, mejores seres humanos y actúan en la vida con mucho amor y mucha fraternidad, yo les invito a continuar en esa idea. Para nosotros, Jesús, a quien amamos, es un espíritu evolucionado, un inmenso paradigma a seguir, y nosotros también tratamos de ser excelentes personas al servicio de la humanidad. Lo importante no es esa diferencia filosófica, lo importante es que nos demos las manos para construir un mundo mejor. Cualquiera sea el concepto que pudiera ser verdadero, Jesús estará riendo con mucha felicidad cuando toda la humanidad, independientemente de creencias o de religiones, toda la humanidad esté vibrando en el amor. De modo que dejemos al fuero íntimo de la conciencia de cada uno lo que podamos pensar sobre esa materia y unámonos en el mundo por los valores trascendentes que Jesús enseñó. De modo que yo invitaría a un sentido más ecuménico, más tolerante, más abierto, menos sectario, de que tenemos cada uno la verdad, porque esa verdad de uno puede ser que si un budista actúa con ese mismo sectarismo y un musulmán actúa con el mismo sectarismo, volveríamos a los conflictos por religión. Si dejamos para cada pueblo y para cada cultura y para cada ser humano su manera de interpretar ciertos hechos, pero nos unimos en un sentido global en el planeta por un mundo mejor, podemos darnos las manos y dejar a cada quien en la libertad de conciencia para opinar lo que crea sobre esos temas. Muy bien, el tiempo se nos acabó, es más, nos excedimos del tiempo que habitualmente dedicamos a Tercer Milenio. Les agradecemos muchísimo su presencia aquí esta noche, también a ustedes desde casa que nos hayan seguido. John Aizpurua, muchísimas gracias por estar aquí en Ellín, es un placer tenerle entre nosotros, la verdad es un honor que quizás no nos merecemos, y le vamos a desear que la instancia que le queda todavía aquí en España sea muy grata, que tenga un buen viaje de regreso a Madrid, después a Sevilla y por supuesto a Caracas la semana que viene, y ojalá que muy pronto lo vamos a tener entre nosotros. A ustedes buenas noches y hasta la próxima.